Ni los robots autónomos ni la inteligencia artificial. La energía es actualmente el tema número uno en el mundo de la tecnología. El rápido auge de la tecnología y la industria está aumentando de forma crítica la necesidad de energía. Y los estados están probando todos los métodos que se les ocurren para satisfacer esta necesidad. Entre estos estados, China está claramente a la cabeza. China tiene un apetito insaciable por la energía y está haciendo todo lo posible para satisfacerlo. Por un lado, invierte en centrales térmicas de carbón de antigua generación, mientras que por otro, prueba todas las vías relacionadas con las nuevas tecnologías, como las centrales nucleares de nueva generación o los reactores de fusión. Pero además de esto, China también está realizando importantes inversiones en fuentes de energía renovables. Gracias a ello, China se ha convertido en el país con los sistemas de energía renovables más grandes del mundo. China es el número uno del mercado en la producción de paneles solares y turbinas eólicas. Están construyendo muchas instalaciones de este tipo. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Al mismo tiempo, exportan a todo el mundo. Entre estos sistemas de energía renovable, la energía eólica tiene un papel muy importante. Como saben, en los últimos años han comenzado a proliferar las turbinas eólicas por todo nuestro país. Por eso las empresas tecnológicas chinas están colaborando con las instituciones estatales para construir parques eólicos más eficaces. Como resultado de estas colaboraciones, en los últimos días se han producido algunos avances realmente revolucionarios. El nombre de este avance, o más bien de esta innovación, es turbinas eólicas voladoras. En realidad, no se trata de una tecnología muy nueva. La idea de las turbinas eólicas voladoras comenzó a surgir en la década de 1970. En la década de los 2000, empresas estadounidenses y europeas llevaron a cabo algunos trabajos prometedores. Pero fueron los chinos quienes dieron el golpe de gracia. Y no fue un golpe cualquiera. Los chinos han comenzado a desarrollar aerogeneradores voladores capaces de producir más de 2 megavatios de potencia. Y en poco tiempo los veremos primero en China y luego en todo el mundo. ¿Y qué son estas turbinas eólicas voladoras? Como sabéis, la principal forma de obtener energía eléctrica del viento es mediante turbinas eólicas. En los últimos años, la producción y el uso de este tipo de turbinas eólicas ha experimentado un auge considerable, porque la mayoría de la gente considera que las turbinas eólicas son fuentes de energía baratas, cleanas y respetuosas con el medio ambiente. Pero esto no es totalmente cierto. Sí, no contaminan el medio ambiente mientras funcionan, pero al fabricarlas, transportarlas hasta el lugar donde se van a instalar y montarlas, ya se emite una gran cantidad de carbono. Como sabéis, este tipo de turbinas se instalan fuera de las zonas pobladas, en lo que conocemos como cimas de montañas, y su construcción causa graves daños a la naturaleza. Pero el daño no se limita a eso. Las turbinas eólicas también amenazan la vida ecológica. Cada año mueren millones de aves, entre las que se encuentran especies en peligro de extinción. Millones de aves son víctimas de las palas de los aerogeneradores. Por lo tanto, como puede comprender, este método no es tan respetuoso con el medio ambiente como se le ha presentado. Pero no se preocupe, esta no es la única forma de obtener energía eólica. Además de esta, en los últimos años han ido ganando protagonismo otras dos alternativas. Una de ellas, y la más antigua, es la técnica de las cometas. Esta técnica apareció por primera vez en 1973 tras la crisis del petróleo. Miles Lloyd, un ingeniero que trabajaba en Boeing en los años 70, presentó la primera solicitud de patente para producir electricidad alternativa utilizando cometas. La idea es muy interesante. En primer lugar, construyes una cometa gigante. A continuación, lo lanzas a una altura de más de 500 metros. A esta altura, el viento es más fuerte y constante, por lo que la cometa se llena de aire y se impulsa continuamente. El cometa está conectado a la estación terrestre mediante un cable resistente. A medida que el cometa se tensa con la fuerza del viento, el generador al que está conectado el cable comienza a girar, y con este movimiento se puede generar una cantidad considerable de electricidad. Es decir, se transfiere la fuerza del viento al suelo. Haces girar el generador que hay ahí. Los chinos han realizado importantes avances en esta tecnología. En los últimos meses han probado el prototipo del generador de cometa más grande del mundo. Pero el tema de nuestro video de hoy es otra técnica, el sistema integrado a bordo.
En este método, el generador no está en la tierra, sino en el aire. Se conecta un planeador o un cepelín, o más bien un aerostato, al extremo de un cable resistente. Si utiliza un planeador, debe instalar hélices en sus alas. A medida que el planeador gira en el aire, las hélices giran y generan electricidad. La electricidad se transmite a la estación terrestre a través de un cable. Cuando se utiliza un cepelín, o más bien un aerostato, las turbinas instaladas en él giran con el efecto del viento y del mismo modo, las turbinas giratorias generan electricidad y la transmiten a la estación terrestre a través de un cable. Esta técnica comenzó a aparecer en la década de 1980, pero hasta la década de 2000 no se realizaron muchos ensayos serios. Sin embargo, cuando llegamos a la década de 2000, como ya saben, se empezaron a producir en grandes cantidades materiales compuestos, especialmente fibra de carbono, y esta tecnología olvidada volvió a cobrar vida. Primero los estadounidenses y luego los europeos realizaron algunos estudios experimentales sobre este tipo de turbinas. De hecho, los estadounidenses avanzaron bastante. Sin embargo, ahora es China quien ha tomado el relevo. Los chinos están muy por delante de sus competidores en lo que respecta a los generadores eólicos voladores. Aunque los chinos comenzaron a trabajar en este campo en la década de 2020, en solo 5 años han tomado la delantera y han fabricado los generadores voladores más potentes. La empresa con sede en Pekín, SAVS, que actualmente fabrica los modelos más ambiciosos del mundo en este campo, lleva a cabo proyectos conjuntos con la Universidad de Tsinghua y la Academia China de Ciencias, y como resultado de estos proyectos, en 2024 apareció por primera vez el S-500. Este prototipo es un aerostato que funciona con helio. En este punto, debo contar una pequeña anécdota. Muchas personas confunden el cepelín con el aerostato. El cepelín es un vehículo, al igual que un coche, un tren o un avión. Te lleva del punto A al punto B. Los aerostatos se parecen a primera vista a los cepelines, pero en realidad son enormes globos. Más concretamente, globos de helio. No se desplazan. Por lo general se fijan con un cable. El S-500 es un aerostato de este tipo. Este prototipo, probado en 2024, se testó a 500 metros de altitud y durante las pruebas logró producir 50 kWh de electricidad. Es una cifra bastante buena, pero insuficiente para los chinos. Necesitan megavatios. Por eso, a principios de 2025, probaron un prototipo mucho más potente, el S-1000. Se trataba de un modelo de 100 kW elevado a 1000 metros de altura que obtuvo muy buenos resultados durante las pruebas. A raíz de los buenos resultados, los chinos comenzaron a probar el S-1500, un modelo más potente, el verano pasado. Este modelo, cuyas pruebas comenzaron en agosto, se elevó a 1500 metros de altura. Este enorme prototipo está lleno de gas helio. Lo llamo enorme porque mide 60 metros de largo, 40 metros de ancho y 40 metros de alto. Este enorme prototipo tenía 12 hélices, cada una de las cuales podía generar 100 kilowatts de potencia. Cuando digo hélices, me refiero a turbinas eólicas, no se confundan. Toda la estructura está fabricada con fibra de carbono y materiales compuestos, por lo que pesa menos de 1 tonelada. Este prototipo se probó en los últimos meses y obtuvo muy buenos resultados a gran altitud. Según dicen, el modelo S-1500 alcanzó un potencial de 1 megavatio hora a 1500 metros de altitud. Es decir, los modelos de producción en serie tendrán una capacidad de generación eléctrica de 1 megavatio hora. ¿Cómo funciona este sistema? Se lo explicaré de forma sencilla. En primer lugar, llenas el interior del enorme aerostato con helio. A continuación lo elevas lentamente con un cable resistente. Este cable transmite electricidad por un lado. Por otro lado, evita que el aerostato se escape. En la parte central de tu aeronave hay 12 turbinas eólicas colocadas a intervalos regulares, cada una con un potencial de producción de 100 kWh. Cuando el sistema está listo, comienzas a elevarlo lentamente. Una vez superados los 500 metros de altitud, empiezas a producir energía de forma estable. Fíjate que aquí la altitud es muy importante. Como sabes, las turbinas eólicas terrestres y marinas no funcionan de forma continua, ya que el viento en tierra no es estable.
A veces sopla fuerte y otras veces no sopla nada. Pero cuando se asciende a gran altitud, especialmente después de superar los 500 metros, las cosas cambian. Porque a partir de 500 metros, el viento es más fuerte y más estable. A medida que aumenta la altitud, por ejemplo, cuando se alcanza los 1500 metros, como en el modelo principal, el potencial de generación de energía aumenta considerablemente. En teoría, una turbina eólica a 1500 metros puede producir entre 25 y 30 veces más electricidad que una turbina eólica terrestre con las mismas características. Si colocas un aerostato de este tipo a la altitud ideal, puedes producir electricidad limpia y barata en abundancia. China es muy ambiciosa y determinada. Tanto es así que antes incluso de que se conociera el éxito del S1500 en todo el mundo, ya habían comenzado a probar un nuevo prototipo. El modelo S2000 tiene las mismas características físicas que el S1500, pero su altitud es 500 metros mayor. Además, se han modificado las turbinas eólicas utilizadas en su interior. Este modelo modificado se probó recientemente en China. Durante las pruebas, logró producir más de 380 kWh de electricidad en solo media hora a 2000 metros de altitud. Es un valor bastante bueno, pero no suficiente. Los chinos quieren que este modelo produzca 3 MWh en unos meses y estoy seguro de que lo conseguirán pronto. Sinceramente, creo que los chinos están haciendo lo correcto con estas turbinas eólicas voladoras. Esta técnica es realmente mucho más eficiente que las turbinas eólicas tradicionales. Como les acabo de contar, el viento es más estable y más fuerte a gran altitud. Por eso se puede generar electricidad de forma continua. Como sabéis, el mayor problema de las fuentes de energía renovables es la estabilidad. Los paneles solares solo funcionan durante el día. Las turbinas eólicas también funcionan cuando hay viento. Cuando no hay viento, se detienen. Esas turbinas pueden producir la cantidad de energía que se desee durante casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tienen ventajas muy importantes en comparación con las turbinas fijas. Ya he mencionado la primera ventaja, la eficiencia. Además, también tienen una ventaja en cuanto al coste. Las turbinas eólicas voladoras tienen un coste mucho menor que las fijas. Las turbinas voladoras tienen ventajas muy importantes en cuanto a los costes de instalación y funcionamiento. Otra ventaja, además del coste, es que son respetuosas con el medio ambiente. Acabo de explicarles el daño que causan las turbinas eólicas fijas a la naturaleza. En cambio, las turbinas voladoras no tienen este problema. Estas centrales se encuentran muy por encima de la altitud que suelen utilizar las aves, por lo que no les causa ningún daño. Pero la mayor ventaja de este tipo de turbinas voladoras es su movilidad. Por ejemplo, el modelo S1500 desarrollado por los chinos cabe en la caja de un camión y se puede transportar a cualquier parte del mundo. Este tipo de generadores se pueden utilizar para producir electricidad en zonas de construcción alejadas de zonas residenciales y líneas eléctricas. Son muy útiles en zonas de construcción como minas, presas, etc. Además, también se pueden utilizar en situaciones de catástrofes naturales. En regiones afectadas por grandes catástrofes, como terremotos o incendios, en las que las líneas eléctricas se rompen y quedan inutilizadas, este tipo de técnicas de generación de energía pueden ser de gran ayuda. Se puede generar energía eléctrica en cualquier lugar y en cualquier situación adversa. Pero como ocurre con cualquier innovación tecnológica, esa tecnología tampoco es un camino de rosas, sino que tiene sus inconvenientes y desventajas. El primer problema de los generadores eólicos voladores es que afectan negativamente al tráfico aéreo. Este tipo de tecnologías de producción de energía suponen un gran peligro para los aviones y helicópteros. Por eso, al instalar este tipo de instalaciones, hay que prestar mucha atención al tráfico aéreo. Además, las condiciones meteorológicas también suponen otro problema. Sí, se produce electricidad de forma constante. Pero cuando las condiciones meteorológicas se vuelven adversas, el uso de este tipo de turbinas resulta peligroso. Los vientos fuertes, las tormentas, los huracanes y los tornados suponen un grave peligro para las centrales eólicas flotantes. En tales ocasiones, se ve obligado a cerrar la central. Y por último, la resistencia de los materiales. El desgaste de los materiales es un problema muy grave en este tipo de técnicas de producción de energía. El mantenimiento debe realizarse de forma puntual y completa. Si no se presta atención a estos aspectos, la más mínima negligencia puede provocar accidentes muy desagradables. Es decir,
Con respecto a las turbinas fijas, se asume un poco más de riesgo. Pero en mi opinión, cuando sopesamos las ventajas y las ventajas me parecen un poco más importantes. Convertir la energía eólica de gran altitud en electricidad me parece un método bastante eficiente y eficaz. Pero, ¿qué opinan ustedes al respecto? Si desean compartir sus opiniones con nosotros, por favor indíquenlas en la sección de comentarios. Y ya que está ahí, no olvide suscribirse y activar las notificaciones. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pueden encontrar este y muchos otros videos similares en mi canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. ¡Adiós!